nueva edición del segmento en línea Punto de Vista Virtual, auspiciado por el Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos en Estados Unidos y en Canadá. Este es su hermano y amigo en Cristo, Enrique Adrián de Jesús, el director del departamento, y en esta ocasión estamos engalanados con dos féminas, dos damas que son ministros de la Iglesia de Dios por muchos años. La recurso que vamos a estar entrevistando es nuestra hermana Ivette Santana, que es la esposa del obispo administrativo de la región suroeste hispana de los Estados Unidos de América, y también es una profesional, ministro de la Iglesia de Dios. Y por supuesto, yo me honro en este día con el privilegio de haber invitado a mi amada esposa por 30 años, ministro ordenado de la Iglesia de Dios por muchos años y experimentada en quebrantos, especialmente por estar a mi lado en toda esta jornada ministerial y esta aventura de fe por tantos años, Odaris Rodríguez de Jesús. Ella va a ser la coanfitriona de este segmento de entrevista virtual. Así que les damos la bienvenida, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estar tocando para esta entrevista es la integración de la orientación y la consejería educativa en la tarea ministerial misional. Y tenemos a una consejera también de profesión, Ivette Santana, que yo le voy a pedir que ella se presente, que nos hable un poco acerca de su trasfondo personal y familiar y ministerial, y que luego nos conteste, que nos cuente algo acerca de lo que es la psicología educativa o la consejería educativa aplicado a la tarea misional. Dios te bendiga, Ivette. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio de estar con ustedes y a nuestra familia de la Iglesia de Dios y otros que nos están viendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Como dijo el doctor de Jesús y la hermana Daris, mi nombre es Ivette Santana. Nací a un hogar cristiano. Mis papás, los dos inmigrantes. Soy una hija muy orgullosa de ser hija de inmigrantes. Mi padre de El Salvador y mi mamá de México a Estados Unidos. Y los dos, llegando aquí a este país, conocieron el Evangelio y aceptaron a Jesús como su Salvador antes de casarse. Ellos se conocieron en una confraternidad. ¿Se acuerdan de las confraternidades? Ahí se conocieron en San José, California. Se casaron después de haberse conocido a un año quizás. Y a ese hogar yo nací la primera de tres hijos, y la favorita, por supuesto, de los tres. Uh, Nací, mi vida de niña fue la iglesia y mi familia, la escuela. Pero la iglesia fue parte de nuestra familia. Mis papás siempre eran o maestros de escuela dominical o secretario tesorero. Es más, mis padres como pareja fueron secretario tesorero de su iglesia por casi 40 años. Y mi mamá fue maestra de escuela dominical, arriba de 45 años creo que fue que ella enseñó. Así que ir a la iglesia no era opción, servir en la iglesia no era opción, y yo crecí con ese tipo de educación, ¿verdad? Que uno iba a la iglesia y no nada más iba, se sentaba y se iba, sino que llegaba y servía. En algo uno tenía que ayudar. Uh, y ya de joven, pues, toda mi infancia, mi niñez, mi adolescencia y mi juventud en la iglesia, me casé con un hombre que tenía llamado al ministerio, así que a los 19, casi 20 años me casé y empezamos una jornada que ya son 31 años de lo que es un ministerio uh, que ha llenado nuestra vida, ¿verdad? Hemos servido como pastores en dos congregaciones. Hemos servido como coordinadores de evangelismo en una región, como directores de juventud y educación cristiana por varios años en dos regiones. ¿Qué más? Mi esposo sirvió en las oficinas en Cleveland, Tennessee, en el departamento de juventud y discipulado por varios años, ayudando como un coordinador de viajes misioneros para jóvenes. Y ahorita por 12 años hemos estado sirviendo a la región suroeste, él como obispo administrativo y yo como su esposa ayudándole y dirigiendo al Ministerio de las Mujeres.
¿Podrías hablarnos algo acerca de lo que es psicología o consejería educativa y cómo se Sí, integra a la misión? sí, me encantaría. Déjenme primero, voy a leerles la definición de la psicología educativa porque no quiero equivocarme para explicarlo bien, porque es poquito, es mucho y aquí lo hice bien condensado. La rama de la psicología que se ocupa del estudio científico de cómo un humano aprende. Es el estudio de los procesos de aprendizaje desde las perspectivas cognitivas, pero también conductuales. Cómo alguien aprende es mucho más que la intelectualidad o desarrollo cognitivo. Incluye afecto, motivación, autorregulación y autoconcepto. Entonces, esta posición o esta rama de psicología, la meta es mejorar las actividades educativas relacionadas con el diseño instruccional y la gestión de la aula de clase. Hablando de esta posición dentro de una escuela uh, uh, regular, digamos de kinder a 12, ¿verdad? Ese es el trabajo que ejercía y como yo usé y apliqué esto. Wow. Y me preguntó también de cómo ayuda en la misión, ¿verdad? En lo que es la iglesia esto. Oh my goodness. Ayuda mucho. Ayuda al entrenamiento de los maestros dentro de la iglesia, ya sea por la escuela dominical o algunas iglesias que usan un día por semana para dar lo que es la enseñanza en la iglesia. Entonces, esto me ha ayudado mucho para escoger currículo adecuado por nivel, para que estemos enseñando al nivel de las edades o del desarrollo del cristiano, porque un adulto en la iglesia puede ser bebé en Cristo y el adulto al lado de él tener 30 años y un creyente maduro. Entonces hay que saber cómo traer currículo para que todos aprendan. Y lo más importante para mí, que aprendan, pero que luego apliquen la palabra que han aprendido. Esto de cómo ayuda para el entrenamiento de los maestros, ayuda para orientar al maestro, para enseñarle a aplicar su enseñanza para que el estudiante entienda, que para mí es muy importante en la iglesia. Podemos enseñar, pero si no estamos encajando con el estudiante para que ellos entiendan los conceptos, para que los puedan aplicar, los hemos entretenido una hora porque no han aprendido. Entonces yo veo que esto de esta rama de psicología para mí, cuando estamos en nuestras iglesias pastoreando, ayudó bastante en cómo tener una educación bien sólida, especialmente para niños y jóvenes. Hay que invertir en esas edades, desde cuna hasta que salgan de high school. Esos 18 años son claves para enseñar y discipular, más que nada para discipular, para que sean adultos capaces de procesar la palabra en sus decisiones diarias. Wow, qué tremendo. De verdad que recuerdo escuchando, ¿verdad? Que llevas desde niña, o sea, que todo esto lo has ido observando por muchos años dentro de la iglesia. Qué maravilloso. Y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la psicología o consejería educativa y la pedagogía? Menciona algunos conceptos como los cuales nuestros hermanos quizás estén más familiarizados. Sí, yo creo que en muchos institutos bíblicos han tenido clases de pedagogía, si no estoy mal. Entonces, ese término lo conocemos muy bien y qué bueno que lo hacemos. La pedagogía, y también lo tengo escrito porque no quiero decirlo mal, la pedagogía se enfoca en la enseñanza en sí, en cómo enseñar. Es una disciplina académica y es el estudio de cómo se imparten el conocimiento y las habilidades en un contexto educativo y las interacciones que tienen lugar durante el aprendizaje.
en español sencillo es cómo aprender a enseñar, ¿verdad? Cómo aprender a enseñar para que el alumno aprenda y retenga la información. A veces es por repetir. Si tienen salones de niños pequeños en la iglesia, van a oír mucho quizás, a ver, repitan conmigo el texto bíblico de hoy, ¿verdad? Y el repetir ayuda a retener la información y es una de las cosas que la pedagogía enseña, cómo tener trucos, por decirlo así, para que los alumnos retengan la información. Esa es la pedagogía. Similar, pero es más de el arte, voy a decirlo así porque es un arte, el arte de enseñar. Es interesante cómo la psicología nos ofrece un campo bastante amplio para poder integrar la educación dentro de los procesos psicológicos y la consejería educativa también dentro de esos procesos pedagógicos y psicológicos. O sea, estas áreas se integran bastante porque tienen que ver con la manera de pensar de la gente, tienen que ver con la manera de aprender de nosotros, la manera en que podemos enseñar de tal manera que se construya el conocimiento. ¿Y cómo entonces podríamos asociar todo eso, Ivette, con la tarea de la Gran Comisión? ¿Cómo nos ayuda todo eso de que nos ofrece la consejería educativa, que es una combinación, yo diría, de la educación, la pedagogía y la psicología? Eso, así lo veo, la consejería educativa. ¿Cómo podríamos combinar eso y esas ayudas y esas estrategias tan lindas que nos ofreciste al principio con la tarea de la Gran Comisión? Porque una de las tareas es, además de predicar, es discipular, hacer discípulos a todas las naciones y también es de enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. ¿Cómo podríamos combinar eso que nos ofrece la consejería educativa con la tarea o las tareas de la Gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo? Qué fácil la pregunta. Yo creo que ayuda mucho porque al entender la audiencia y al entender cómo la audiencia va a captar algo, te ayuda entonces en desarrollar el mensaje. Es más, en CAMS, uno de los libros y los exámenes es entendiéndose a usted mismo y a otros. Y me encantó tanto cuando ese nuevo currículo entró a lo que es CAMS, porque para mí la psicología es el estudio de cómo un individuo funciona, lo impulsa, ¿verdad? La sociología es el estudio, pero de un grupo de personas. Entonces, esto de sociología, de psicología, ayuda mucho dentro del contexto misional porque te ayuda a entender cómo llegar a la gente individualmente y en grupo, porque una congregación es un grupo de personas. Entonces, la sociología aplica muchísimo a una congregación. Entonces, para mí, el entender tu audiencia es clave. Y qué mejor para entender tu audiencia, entender cómo piensan, qué los impulsa, qué les da temor, qué les da alegría. Y hay cosas muy básicas dentro de esas dos ramas se llaman ciencias de conducta, behavioral sciences. Hay mucha riqueza en cómo ayudar a un pastor para ayudar a su congregación a entender los conceptos bíblicos cuando uno entiende poquito de la psicología y de la sociología. Con lo más básico, te va a abrir un mundo de oportunidad para poder tener mejor enfoque en cómo aplicar los sermones, mejor enfoque en qué hay que enseñar, qué debería de ser el currículo dentro de la iglesia, tanto para el adulto hasta los de 2 años, que ya a los 2 años pueden aprender. Antes de los 2 quizás sería guardería, donde nos aseguramos que estén bien y los tenemos a gusto, pero ya a los 2 años no es cuestión de entretenerlos, es cuestión de enseñar, porque ya aprenden a esa edad. Eso, un pastor teniendo un conocimiento muy básico aún de psicología y sociología
le abre un mundo de oportunidad para llegar y enfocarse a cómo ministrar a su congregación, especialmente en tiempos de crisis, especialmente con esta pandemia este último año. Después de 9/11, yo me acuerdo que estábamos pastoreando durante 9/11 y me acuerdo que el próximo día tuvimos servicio en la iglesia porque la gente estaba necesitada de esperanza, necesitada de sentirse segura, tenían miedo, entonces yo creo que van mano a mano esto con lo que es la misión de la iglesia. Sí, todo es una cuestión de tomar cada una de las áreas para ponerlas en prácticas en el momento preciso. Qué bien, wow, esas preguntas, esas respuestas tan tremendas. Y quisiera saber, ¿cuál es la importancia de la educación dentro de la iglesia? En su opinión, ¿cuál debería de ser la meta de la educación dentro de cada una de nuestras congregaciones? Voy a primero contestar qué es la importancia de la educación dentro de la iglesia. Es fundamental, cuadrangular, esencial y urgente. Yo digo siempre, oí esto una vez y ya lo repito todo el tiempo que me preguntan algo similar. La predicación es como una inyección. Y especialmente en Latinoamérica, los que están viéndonos desde allá, ustedes entienden mejor que nosotros en Estados Unidos, que en un doctor, cuando vas al doctor, te inyectan ahí mismo. Si tienes algo, rápido te ponen suero o te inyectan con vitamina para que tengas una reacción inmediata, ¿verdad? En Estados Unidos no hacen eso mucho, pero en Latinoamérica sí lo hacen. Entonces yo digo siempre que un sermón es como una inyección. Te da esperanza ya. Tienes el altar, el llamado al altar ya. Tienes alguien que ore por ti ya, ¿verdad? En ese servicio donde hay un sermón, una predicación, es poquito más inmediato. La educación es como vitamina. Y la vitamina no tiene un beneficio inmediato. La vitamina se toma una al día y quizás en un mes empieces a sentir el efecto, pero con el tiempo, si sigues tomándote tu vitamina, te da más y más beneficio al cuerpo. ¿Ok? Entonces, la educación no es como una predicación. Nunca vas a aprender todo en una hora el miércoles o en una hora de la escuela dominical. Nunca vas a aprender todo en un mes. Si vas todos los domingos, nunca vas a aprender todo en un mes. La educación, si es para mí misma, que yo tengo mi tiempo devocional y yo leo la Biblia, es diario. Si voy a la congregación, es que vaya cada vez que están abiertas las puertas y esté preparada y lista para absorber lo que me están dando. La predicación es más inmediata, pero la educación tiene que hacerse es para vida. Yo soy una persona que cree mucho en la educación de toda la vida, lifelong learning. Yo no creo que una persona es experta en algo y con eso ya corre la vida y ya nunca tiene que aprender. La vida tiene mucho que darnos y siempre hay algo que aprender. Entonces, para mí la educación es importantísima. ¿Y qué debería de ser la meta de la educación en la iglesia? Bueno, como dije, importantísimo. Y déjeme decir otra cosa, ¿por qué es tan importante la educación? Es importante porque un estudio de la Sociedad de Biblia Americana o de American Bible Society, ellos junto con Barna en 2020 hicieron una investigación dentro de la iglesia con creyentes y fuera de la iglesia. Pero quiero hablar de lo que encontraron dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia encontraron que 1 de 5 personas lee su Biblia semanalmente. No diaria, semanalmente. 1 en 5. Eso quiere decir que si tienes 100 personas en tu iglesia, solo 20 leyeron su Biblia esta semana. 20. Eso hace el trabajo de la iglesia concerniente a la educación mucho más urgente, porque es posible que tienes 80 adultos en tu congregación de 100 que si tú no les enseñas, si tú no les explicas lo que dice la palabra, no lo van a saber.
Mm. Mm, Eso a mí me impactó bastante. ¿Qué responsabilidad tenemos como pastores, como ministros, como personas dentro del ámbito cristiano, líderes, para asegurarnos que de una manera u otra estamos inyectándole a nuestra gente la palabra de Dios? Es crucial, urgente, ¿verdad? Con esta estadística. Am, entonces, la clave, como mencioné ya también, es que mientras que estemos enseñando, mientras que estemos desarrollando nuestro ministerio educativo de la iglesia, asegurarnos que la gente está entendiéndolo para poderlo aplicar. Para mí, la aplicación de la palabra es lo más importante. Yo creo que es lo que ha hecho de muchas personas dentro de la iglesia inmaduras, porque no saben aplicar la palabra a la vida diaria. Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? Si no conocemos la palabra, si no sabemos aplicarla a la vida diaria, tomamos decisiones entonces muchas veces que van en contra de la palabra del Señor, porque no sabemos aplicarla. Entonces hay que saber aplicar la palabra para decisiones en crisis, en tiempos de alegría, en tiempos de temor, en tiempos de si hay algo pasando en la familia, hay un problema grande. Para todo hay una aplicación bíblica. La cosa es entender cómo conectar la palabra con nuestra vida diaria. Y ahí está la aplicación, que en la educación se puede compartir. Y Beth, has tocado unos puntos súper urgentes y críticos para brindándonos estrategias acerca de cómo nosotros debemos de reenfocarnos en este último tiempo que estamos viviendo, que empezaron las primeras señales de crisis a nivel global y mundial, y cómo la iglesia local tiene a su disposición desde hace mucho tiempo probablemente una serie de herramientas a través de los diferentes campos del saber fundamentados en los valores y principios de la vida cristiana que nos ofrece la palabra de Dios. Eh, Tú nos has motivado para reenfocarnos en cuanto al uso de la orientación y consejería educativa, la psicología y la sociología para poder cumplir de una manera más efectiva el mandamiento misional de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dicho que esta área de la orientación y la consejería educativa nos ofrecen un campo vasto de herramientas y de técnicas para saber conectar entre lo que somos nosotros como personas y la palabra de Dios aplicada a nuestra vida primeramente para poder ejercer un buen camino como creyentes en el Señor Jesucristo, como ministros y como líderes de Dios. Nos has dicho cómo hay varias estrategias prácticas de que podemos incorporar a nuestros sermones, a las enseñanzas de escuela bíblica o de grupos de discipulado y cómo la orientación y la consejería educativa aplicadas a estas enseñanzas pueden ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a entender a la audiencia que está frente a nosotros en la congregación. Muchas gracias, Ivette, por todos esos consejos sabios que nos has dado en este día. Agradecemos mucho eso y yo espero que los que nos están oyendo y nos están viendo puedan compartir todo este insumo tan rico de gente experimentada como la hermana Ivette, y quisimos ser intencionales en que fuera una mujer ministro de la Iglesia de Dios que vamos a entrevistar, porque las mujeres son columna fuerte en el ejercicio y desempeño del ministerio y de la tarea misional también. Ustedes son importantes para Dios, ustedes son importantes para la iglesia local, ustedes son importantes también para la denominación a la que estamos sirviendo. Así que sigan ayudándonos, aportando y contribuyendo con toda esa riqueza de conocimiento y experiencia. Te lo agradecemos, Ivette, en el alma, y sabemos que han estado pasando por un momento realmente crítico y de prueba con la salud de tu esposo, pero gracias a Dios han vencido y todo ha salido bien y seguirá hacia mejor para la gloria de Dios. ¿Podrías bendecirnos con una oración a todos nosotros, los que estamos viendo y estamos siendo parte de este segmento de Punto de Vista Virtual, diciéndole y pidiéndole a la gente que nos está viendo que por favor que compartan este video y esta transmisión con otras personas, con otros líderes, con otros
miembros de la iglesia local, con otros líderes a nivel regional, a nivel territorial o nacional, porque la intención es edificarnos mutuamente y ayudarnos con estrategias innovadoras. Muchas gracias, Ivette, por tu participación. Sería un privilegio orar, doctor de Jesús y Odaris. Y sí, por favor, compartan. Saben que lo más rico y bello de ser una comunidad de fe es que tenemos estas oportunidades de ayudarnos. En mi área de flaqueza, yo sé dónde ir con alguien que no tiene esa flaqueza, sino que esa área es la área experta de ellos. Entonces, a veces yo creo que nos aislamos nosotros mismos solitos sin tener que hacerlo, porque hay mucha gente dispuesta de dar de su conocimiento, de su tiempo, de su talento, para así edificar el reino de Dios. Y acordémonos siempre que el reino de Dios no es mi iglesia, ni es su iglesia. El reino de Dios es nuestra iglesia, es de todos. Estamos edificando el reino de Dios, no el nuestro. Así que hagamos intencionalmente la práctica de buscarnos, de compartir cosas, videos como este, que son brindados para su beneficio, pero el beneficio de sus amigos y amistades que quizás no tengan esta conexión. Así que compartan el video con sus amigos, con sus redes, y así vamos a expandir el reino, haciendo el trabajo que es bien desafiante, poquito más fácil. Y si no tienen el libro, entendiendo usted mismo y otros, la verdad es que yo lo recomiendo. Tiene mucha información muy, muy buena para un pastor o líder de la iglesia. Así que comuníquense a través de este video a la oficina de Úsame y ellos les pueden orientar. Un excelente recurso para ustedes. Así que con eso vamos a orar. Padre, en este día te damos muchas gracias por tu palabra primeramente. Gracias porque tú nos has dejado un mapa para nuestra vida, nos has dejado el manual para nuestra vida, nos has dejado, Señor, el libro donde podemos ir cuando tenemos preguntas, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Me siento frustrada, desesperada, sin esperanza, me siento sola. Y en este libro, en tu palabra, ahí nos tienes todas las respuestas, Señor. Entonces, ayúdanos como líderes, como pastores, como maestros. Ayúdanos para impartir tu palabra de tal manera que los que nos están escuchando reciban esperanza primeramente, reciban tu amor, reciban que ellos sientan el Espíritu Santo ahí cerca de ellos, en ellos y con ellos, Señor, para ayudarles a través de cualquier situación en la cual se encuentran. Bendigo específicamente en esta oración a los maestros de niños. No se sientan que son menos que maestros de adultos. Oh, el enseñar a los niños es tan importante para Dios. No se acuerdan que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Los niños son importantes para Dios y deberían de ser importantes para nosotros. No menosprecies si tú eres maestro o maestra de niños, adolescentes o jóvenes. Es tan importante. Y si enseñas a adultos, es igualmente importante. Que yo pido que Dios dé una unción fresca, una unción especial a toda persona que es maestro y que enseña dentro de una congregación en cualquier nivel, que Dios te dé una unción nueva, fresca, que te dé creatividad, que te dé habilidades, que nazca dentro de ti el querer hacer cosas diferentes, daring things, cosas que nunca has hecho. Hazlas para la gloria de Dios. Y yo voy a orar que tu ministerio dé mucho fruto. Voy a orar que tus alumnos, que su corazón sea buena tierra y que la palabra de enseñar que tú des sea la semilla que caiga en esa buena tierra y que den fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, amada Odaris, por ayudarme a ser coanfitriona de este segmento de Punto de Vista Virtual, el cual se transmite el primer jueves de cada mes por estas redes sociales de Úsame, Ministerios Educacionales Hispanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.